Bien, estamos junto al diputado provincial Juan José Bailo. Bueno, Juanjo, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Enrique, por invitarme. Lo primero que te quiero preguntar es, bueno, vamos a hablar del anuncio de Macri, después te pregunto por el discurso de Bordet del lunes, pero ¿cómo analizás este anuncio de Macri? ¿Algo tan esperado? ¿Cómo lo ves? Es un buen primer paso, digamos, una medida razonable que de alguna manera permite recuperar parte del poder adquisitivo que se venía perdiendo ya desde hace bastantes meses y que se agudizó los últimos 60 días con, digamos, índices inflacionarios más importantes. ¿Por qué digo un primer buen paso? Porque faltan otros pasos más. De 10 millones de trabajadores que tiene la Argentina, esta medida beneficia a 1 millón de trabajadores. Hay 9 millones que no están alcanzados, que ganan menos del mínimo no imponible, por lo tanto no le mejora su poder adquisitivo. Hay más de 3.200.000, alrededor de 3.200.000 trabajadores autónomos en la Argentina que tampoco les alcanza esta medida, que donde pasan determinado nivel de facturación, que es muy bajo, ya le empiezan a retener ganancias. Por eso, como primer medida, está bien. Esperemos que no sea insuficiente, que no pare acá y que siga habiendo distintos tipos de medidas que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Aprovecho a preguntarte, ya que hablamos del anuncio de Macri, ¿cómo estás viendo el gobierno de Macri en estos poco más de 60 días que lleva de gobierno? Bueno, creo que Macri ha demostrado ser coherente, digamos. Yo no comparto la mayoría de las medidas que ha tomado, pero tomó medidas en el sentido de lo que él habló. Ha tomado medidas que ha permitido recuperar la rentabilidad y mejorar, algunas recuperar, porque también es cierto que en el marco de las medidas de sacar las retenciones y liberar el tipo de cambio, ha permitido una mejora en las economías regionales, que también debemos reconocer que no estaban bien, digamos que hacía falta tomar algunas medidas en este sentido. El punto es que la velocidad con que se tomaron algunas medidas para beneficiar a determinados sectores, que puede estar bien o puede estar mal, depende cómo se lo mire, no fueron acompañadas por medidas para recomponer rápidamente el poder adquisitivo de la gente. Entonces hay una transferencia enorme en la torta de ingresos de los sectores de menos recursos, los asalariados, a sectores más concentrados. En estos sectores más concentrados no hay que meter a todos en la misma bolsa. Hay sectores muy concentrados que sí que están teniendo una ganancia adicional. Una renta extraordinaria, convengamos que el dólar hay una devaluación de más del 50%, más la quita de retenciones, en algunos casos llega a una mejora de la rentabilidad de alrededor del 100%. Bueno, eso deteriora, más el ajuste a las tarifas, más otras medidas, deteriora el poder adquisitivo de la gente. Bueno, si hay medidas que había que tomar, porque es cierto que las economías regionales estaban con un tipo de cambio que no era competitivo, es cierto que las tarifas también estaban un poco atrasadas y que en el mediano plazo el sistema era vulnerable, pero que se tomen esas medidas, a mí me gustó, con un gradualismo que no se pierda de vista. Acá se puso el objetivo en la rentabilidad de algunos sectores y en sacar los subsidios, digamos. Bueno, yo hubiera puesto más energía en recuperar o mantener el poder adquisitivo de la gente. Me parece que es ir avanzando en estas medidas, pero sin deteriorar el poder adquisitivo de 10 millones de trabajadores. Pero bueno, hay que esperar quizás la reactivación de la economía. Yo tengo mis dudas, pero hay que darle a Macri el tiempo que necesita. En esto creo que es un gobierno que recién empieza, son apenas algo más de 60 días. Creo que se merece que nosotros sigamos con atención, marquemos, creo que las cosas que uno no está de acuerdo, pero respetando la institucionalidad, sin faltar respeto a nadie, y respetando que está legítimamente habilitado para tomar estas decisiones, pues la gente lo eligió igual. ¿Crees que este paso va a poder Macri al menos modificar algo en lo que es la inflación? Digo porque mencionaste el dólar, un dólar que pensaban en 14, primero se pusieron contentos porque estaba en 13, 20, ahora está en 15 pesos, que por ahí los aumentos van a aparecer de algunas cosas en otros rubros. ¿Crees que va a dar algún indicio de la inflación o que Macri no va a poder manejarlo? ¿Cómo lo ves? Me gusta el tema, pero no soy un especialista. Es bastante complejo el tema de la inflación. Yo no veo medidas concretas que puedan parar, en mi modesto entender, que puedan mitigar este proceso inflacionario. Por sí, hoy vi que habían tomado algunas medidas que han vendido
algo de reservas para contener el dólar, pero el dólar fue subiendo y hace 48, 72 horas hubo un funcionario importante de la cartera económica a nivel nacional que dijo que el valor del dólar no les importaba. A ellos que tenían que oscilar, digamos, volviendo de vuelta a este tema que el mercado fija el valor. Bueno, eso es desconocer lo que sucede en toda la cadena de precios de la mayoría de los productos, ¿no? El dólar es, quieramos o no, un referente para la estructura de costos de un sector importante de la economía argentina. Cada variación del dólar hacia arriba, eso se traduce en inflación. Cada quita de tarifa o de subsidio, el aumento de tarifa también se traduce, sobre todo en pérdida adquisitiva, bueno, y en alta una creciente de la pauta inflacionaria. Yo no veo lamentablemente medidas en ese sentido. Bueno, quizás haya que esperar. Empezó por tomar medidas en un sector, ellos le llaman sincerar, nosotros tenemos otra, pero bueno, quizás empezó en un sector, ahora tomen otro y quizás, y ojalá le den la tecla con la inflación, porque eso deteriora, si no, deteriora enormemente el poder adquisitivo de los trabajadores. Te llevo al territorio provincial, bueno, se inaugura el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura provincial, un discurso de Bordet que habló mucho del ordenamiento de los números. Te hago una pregunta y después te pido el balance del discurso de Bordet, pero ¿estaba desordenada la provincia con los números? ¿O por qué Bordet apuntó tanto a esto, Juan? No, cuando uno mira los números de la provincia, a ver, la realidad financiera de la provincia hay que evaluarla, digamos, como una proyección. Cuando en el 2003 la deuda pública de la provincia era el 150% del Producto Bruto Geográfico Provincial. En el 2007 era alrededor del 90% y hoy es el 53%. Hay un tema ahí con un déficit que se genera, que yo creo que es absolutamente solucionable, y creo que Bordet le está encontrando la vuelta, a partir de la sentencia de la Suprema Corte, que Entre Ríos ya tenía, digamos, en gestión un convenio con la ANSES. Le había empezado Uribarri y no había tenido respuesta. Con la ANSES para compensar el déficit de la caja, digamos, que es el déficit más importante que tiene en la provincia, y pidiéndole a la Nación, que es quien tiene que solucionar este déficit, porque Entre Ríos no transfirió sus cajas allá en la década del 90, le quitaron el 15% y no transfirió la caja, es decir, que tiene el 15 menos y sigue de alguna manera solventando la caja de jubilaciones provincial con un 82%, ¿no? Bueno, solucionado, ahí el gobernador tiene su estrategia junto con el ministro de Economía de llegar a un acuerdo por la caja y después ver cómo se reclama este 15%, ¿no? Que por otro lado, Bordet tiene la obligación, como funcionario público, habiendo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de reclamarlo. Porque si no, alguien le puede decir, él lo tiene que hacer, él ha elegido, y yo estoy de acuerdo con eso, un tono amigable, de gobernabilidad, no litigar, que la política solucione estas cosas y no ir a una cuestión judicial. Eso sería lo saludable. Pero si esto no se resuelve en el corto plazo, se va a ver en la obligación de reclamarlo vía judicial, porque si no, alguien le puede en algún momento imputar los incumplimientos de las obligaciones de funcionario público, ¿no? ¿Crees que el gobierno de Macri va a pedirle que no insistan tanto de llegar, que ese diálogo que vos mencionás sea bastante extenso y no terminar en materia judicial? Digo esto porque también le significa al Estado Nacional eso depende de la capacidad de respuesta que tenga el gobierno nacional. Los gobernadores los pueden esperar, hasta algunos más, otros menos, hasta determinado momento, pero las medidas uno puede esperar y darle un paréntesis y tener una buena actitud y estar bien predispuesto para llegar a un acuerdo, como uno ve que están las partes ahora, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Pero esta predisposición, esta espera, se tiene que traducir en algún momento en algo concreto que se empiece. Yo no digo solucionarlo de un día para el otro, pero empezar a hacer gestos concretos, ¿no? De que se va por una vía de acuerdo. Ojalá se solucione esto en el ámbito de la política y no haya que judicializarlo. Bordet, cuando hablaba del ordenamiento de los números, tomó una medida hace algunas semanas con respecto a que no se permitan las adscripciones, o al menos se revisen para evitar de que haya gente ñoqui, entre comillas. ¿Cómo analizás esto y si es un tema que afecta a la provincia y que hay que avanzar en esto? Bueno, yo comparto este concepto porque siempre se puede mejorar la calidad del gasto. El gasto, la calidad del gasto, no tanto la cantidad, digamos, porque cuando estamos hablando de cantidad ligeramente, ahí tenemos una diferencia enorme entre el gobierno nacional y provincial. Acá no se ha dejado sin trabajo a nadie, el gobierno nacional ha dejado sin trabajo a miles de trabajadores. Yo creo que se puede bajar el gasto y sobre todo mejorar la calidad del gasto, y esta es una de las mejoras.
Tiene por qué un organismo pagarle el sueldo a un trabajador que está en otro organismo. Digamos, esto es una distorsión, digamos, de la estructura del Estado. Esas son las atribuciones, ¿no? También ir por un régimen de suplencia sin vulnerar ni alterar los derechos de los trabajadores. Ni nadie se tiene que ofender porque el Estado controle y haga valer su autoridad. Si uno está si tiene una enfermedad, tiene legítimamente el derecho a tener las licencias que correspondieran, ¿no? Bueno, nadie se puede enojar porque el Estado tenga, me parece que no corresponde. Y el Estado lo tiene que hacer de manera objetiva, transparente, profesional, sin arbitrariedades, sin intencionalidad, digamos, de manera objetiva. Creo que si funcionan así las cosas no debería haber inconveniente. Mantuviste un encuentro posterior a esto con Bordés junto al señor Guastavino. Prácticamente te quiero preguntar de qué hablaron, y se habló mucho de esto de la gobernabilidad. ¿Por qué, Juanjo? Bueno, porque se ve, digamos, un poco se vienen los tiempos, la realidad, cómo ha quedado trazado el mapa político del país. De alguna manera en tu introducción estuviste tocando ese tema, con un gobierno nacional de un color, el provincial de otro, cómo está la composición de las cámaras, la Cámara de Diputados. Macri puede llegar a través de determinados acuerdos políticos a tener la mayoría, no el quórum, pero sí la mayoría para aprobar algunos proyectos de ley, pero el Senado va a ser la caja de resonancia más importante, porque en el Senado el Frente para la Victoria tiene quórum propio, tiene mayoría propia, ¿no? Ahí necesita, sí o sí, el gobierno de Macri de acuerdos políticos sanos, transparentes, que sean con el bloque, que sean de cara a la sociedad, con discusiones que sean públicas. Y creo que ahí se viene, yo te escuchaba en tu análisis donde se planteaba algún esquema de gobernabilidad y de acuerdos. Me parece que no se puede, en mi opinión, no se puede dar un acuerdo permanente en esto. Me parece que se va a analizar proyecto por proyecto, pero un poco, y en la medida que el proyecto que envíe el Poder Ejecutivo Nacional sea entendible como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los argentinos, o sea entendible como una herramienta que el gobierno nacional necesita para su gobernabilidad, yo creo que va a encontrar un eco favorable, ¿no? Con mayores coincidencias o disidencias. Creo que están dadas las condiciones, pero están dadas las condiciones por la actitud que están teniendo los dirigentes políticos a nivel nacional, los legisladores del oficialismo, de la oposición a nivel nacional. Está generado el ámbito, y eso es muy bueno. Es un principio muy bueno, también predispuesta a las partes. Para ir al diálogo hay que generar las condiciones para el diálogo y para lograr los acuerdos. Después decir que va a haber un acuerdo político, va a haber gobernabilidad, me parece casi una falta de respeto. Se debe analizar proyecto por proyecto, tal cual es la responsabilidad de los legisladores. ¿Temes que haya una especie de tira que diga, bueno, que le pida a Macri a los gobernadores que le diga a sus legisladores que lo acompañen en los proyectos, si no, ese 15% que estamos hablando de aquellas provincias que también lo están reclamando, ¿no esté temés de que aparezca ese tire y afloje? Yo espero que no. Yo espero que no. Es más, el gobierno nacional hizo de alguna manera un compromiso muy fuerte en campaña y después cuando asumió, como definiendo, igualmente asumió algunos compromisos que después no cumplió, digamos, con algunas cuestiones, pero bueno, está en su legítimo derecho a tomar decisiones. Uno le puede gustar más, le puede gustar más. Yo espero que no llegue la extorsión, porque eso de alguna manera es casi una actitud. Si me votaste del 9%, a ver, el 15% es un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una cuestión. Uno puede ver cómo lo implementa, de qué manera gradual, cómo se hace una nueva ley de coparticipación, porque lo que hay también hay que, por ahí la gente no tiene por qué saber, una nueva ley de coparticipación es una nueva ley que sale del trabajo de los ministros de Economía y de todas las provincias, con el acuerdo de los gobernadores, junto con el gobierno nacional, que después los legisladores plasman en ley. Pero no se llega a un acuerdo del 15% en el ámbito de la legislatura. Ahí se puede tocar algunas cosas, mejorar, pero la nueva ley de coparticipación sale de un acuerdo entre gobernadores, asistidos por sus ministros de Economía, y el gobierno nacional, que después se traslada a la legislatura y la legislatura aprueba, ¿no? Claro. Por eso ese sería el mecanismo. No sería bueno que se use ese tema para otras cuestiones. Tenés mucho contacto con importantes dirigentes del PJ, y lo que no quiero dejar de preguntarte, ya que hablamos del ámbito legislativo, es, ahí se está viendo a traidores. Digo, vos es un traidor, aquellos que se abrieron, que rompieron el bloque del Frente para la Victoria, ¿o no se los ve tan...? A mí no me gusta la palabra traidor en lo personal. Bueno, a mí me gusta, creo que
Yo no lo hubiera hecho. Me parece que, como ha quedado, decíamos anteriormente, la realidad política del país, creo que el peronismo no se puede permitir divisiones, ¿no? Tiene que tener un sano debate, un honesto debate en sí mismo, sanamente autocrítico, para corregir esas cuestiones que entendemos se han hecho mal, que por eso no se ganaron las elecciones a nivel nacional. Y no creo que con esas actitudes de dividir el peronismo se lo fortalezca. Se prioriza algunas cuestiones más sectoriales y no todo el partido. Te voy llevando justamente al terreno del PJ. ¿Crees que va a existir una lista de unidad? Te hablo a nivel nacional primero. Si habrá una lista de unidad, se habla mucho, ¿no? De que Gioja puede encabezar una, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Se está hablando en estos términos de que se necesita una lista de unidad, previo debate, previo consenso, previo escuchar a todos los sectores. Yo creo que si vamos por una lista de unidad en cualquiera de los niveles a modo de imposición de alguien, eso está de alguna manera, no sé si condenado al fracaso, pero no va a ser exitoso. Si alguien quiere imponer una lista, no veo que estén las condiciones dadas. En el peronismo hay muchas ganas de hablar, hay muchas ganas de debatir, hay muchas ganas de opinar, pero ese debate no hay que tenerle miedo, propio del producto, del compromiso, de algunas compañeros que quieren dar su opinión, que no pudieron dar antes, y se tienen que generar esas condiciones. Yo no veo que en ese ánimo de opinar y decir cosas haya intenciones de romper la gobernabilidad o romper las cuestiones del partido. Entonces me parece que se puede lograr los consensos necesarios después de un debate en el cual participen los referentes del peronismo y los militantes y compañeros también. En la provincia de Entre Ríos, ¿crees que Bordet debe presidir el PJ? Digo, porque hay algunas voces que dicen, no, bueno, tiene que ser participativo, se puede elegir, se retrasó un poco la interna del PJ. ¿Crees que tiene que estar Bordet o que se tiene que abrir el juego para quien quiera e ir a una elección? No, yo creo que tiene que estar Bordet. En este caso creo que tiene que estar Bordet, con una amplia participación de distintos sectores del peronismo entrerriano en la lista. Que de alguna manera algunos referentes más históricos, otros emergentes nuevos que hay en el justicialismo, representantes de los trabajadores, que es una de las columnas vertebrales del partido. Yo creo que y Gustavo tiene esa actitud muy participativa, pero si él creo que si tiene la máxima responsabilidad institucional en estos tiempos que no están siendo fáciles, también debemos darle el respaldo para que tenga la máxima responsabilidad institucional, ¿no? Partidaria, perdón. Sí. Tiene la institucional, tiene que tener la partidaria. ¿Lo ves a Busti volviendo al PJ? ¿Lo imaginas, digo, en esta apertura, en este PJ más amplio que se busca? ¿Lo ves? Puede ser. Es una decisión de él, digamos, puede ser. Pero creo que sí. ¿Y a nivel local? ¿Crees que tiene que estar Martín al frente del PJ? ¿Crees que se tiene que abrir el debate? ¿Cómo lo analizás? Sos la voz más importante prácticamente del PJ local, como para tu opinión. Yo creo que se tiene que, y acá tengo que opinar con un poquito más de responsabilidad porque estoy en el ámbito directo, ¿no? Yo creo que se están dadas las condiciones. Somos un grupo que viene trabajando hace alrededor de 10 años. Dentro de este grupo muchos ya somos amigos, ¿no? Hemos forjado una amistad. Creo que con amplia participación, debate, opiniones de los compañeros, se tiene que ir a una lista de unidad y yo veo las condiciones dadas. Ahora, cuando yo digo que tiene que ir a una lista de unidad y de consenso, estaría cayendo en una incoherencia si dijera, bueno, pero el candidato tiene que ser tal. Claro. No, si vamos a una lista de unidad y de consenso, vayamos con una actitud a una mesa, a una reunión, lo que fuera, a que el candidato salga producto de ese consenso, ¿no? Y no lo condicionemos, porque si no, no es consenso, ya es una actitud individual. Yo creo que están dadas las condiciones. Hay referentes como Pemo Guastavino, que son importantes. Hay emergentes nuevos como Martín, digamos que también tienen legítimamente su lugar ganado para ocupar una responsabilidad institucional. Están un sector de los trabajadores que también pueden ser, Leticia Llerosa, bueno, una historia importante en el peronismo. Bueno, creo que hay varios que pueden ser, ¿no? Pero generemos las condiciones y el consenso se va a dar solo. ¿Crees que hay ánimo para esto? Digo, porque viste que a veces por ahí los ánimos se caldean un poco y se complican. ¿Crees que hay ánimo? Sí, puede haber algún tironeo, pero sí hay ánimo. Bueno, yo no veo ánimo por otro lado, digamos, hay las lógicas tensiones de posicionamiento, pero con lo que yo hablo, dice, no sería razonable ir a una interna, en eso todos coinciden.
¿Qué balance haces de... Han pasado pocos días de que asumió relativamente Martín a la Intendencia? ¿Qué balance haces de su gestión? Bien, bien, muy bien. Lo veo bien a Martín. Martín yo en términos personales, ¿no? Lo veía como tenía un fuerte desafío él en lo personal. Él maneja muy bien, casi a la excelencia, todo lo que era el tema salud pública en el ámbito municipal. Era todo un desafío que esa idoneidad y que esa fuerte experiencia, pero focalizada en salud, la pudiera trasladar o pudiera también abarcar otras áreas del municipio, como es obra, servicios públicos, políticas de turismo, la relación con la sociedad civil, bueno, la organización, digamos, de la agenda diaria. Y en lo personal a mí me ha satisfecho mucho cómo ha trabajado Martín en esto, ha logrado incorporar otros temas, trabajar otros temas, lo hace con profesionalismo, lo hace con responsabilidad. Sé que le dedica 12, 14 horas por día a la gestión y eso es muy bueno, eso marca, no tiene por qué saber todo el primer día, digamos, pero si le pone esa actitud de trabajar 12, 14 horas por día, rápidamente va a transformarse en un experto de todos los temas, ¿no? Porque lo que importa es la actitud más que nada muchas veces. Lo veo bien. Antes de hacerte dos consultas del tema legislativo, hago un intermedio porque lo hablamos fuera de micrófono y no quiero dejar de preguntártelo. Digo, porque hablamos del tema turismo, más tarde va a estar Gastón aquí, pero dijiste esto de entrar en el facilismo de un fin de semana largo de carnaval, de analizar si es positivo o negativo. ¿Cómo lo ves? Porque la gente parece muy tremendista. Pasa algo y ya todo es malo, todo es bueno. ¿Cómo lo analizás? Bueno, nadie quiere un fin de semana de carnaval en la ciudad con las características que se dio el fin de semana pasado. Nadie quiere ese turismo, esto es innegable, con un turismo de estas características. Pero bueno, son variables que uno no puede manejar en su totalidad. Ni los prestadores, ni el intendente. Yo le decía a Martín cuando charlamos el lunes después del fin de semana largo, telefónicamente, el miércoles. Le digo, Martín, no te puede pedir la sociedad a vos, una sociedad que hace 30 y pico de años que nos identificamos con el carnaval, que somos el producto carnaval, que somos el carnaval del país, que somos un referente internacional, que el gobierno nacional hace 5 años atrás decidió que el feriado largo de carnaval se vuelva a festejar, la ciudad promociona, y no la municipalidad, distintos actores y prestadores de la ciudad se promociona el carnaval durante todo el año. ¿Y qué va a pasar el fin de semana largo de carnaval? Y la gente va a venir en bandada. Entonces no le pueden pedir al intendente que resuelva en un fin de semana lo que es una política de la ciudad desde hace más de 30 años. Y si no hubiera fin de semana largo de carnaval, esto no hubiera pasado. Entonces este tema está bastante acotado a eso, no hay que, por eso yo digo, no hay que ser tremendista, porque eso pasa solo el fin de semana largo de carnaval. Si a algún presidente se le ocurre volver atrás con este feriado, se acabó el problema. En Gualeguaychú, porque después tenemos 53 fines de semana que Gualeguaychú se trabaja muy bien. Con distintos productos y no hay ninguna, esto porque se simplifica mucho a veces, se habla rápidamente sin evaluar, no hay ninguna acción del municipio, ni en la gestión mía ni en la de Martín, que promueva ese tipo de turismo. Ese tipo de turismo viene solo, producto de todo esto que yo te decía anteriormente. Dos preguntas en el ámbito legislativo. Has estado recorriendo departamentos, te reunís con los presidentes de Junta de Gobierno y demás. ¿Cuál es la prioridad en el ámbito legislativo para el departamento de Gualeguaychú? No hay una legislación, digamos, que necesite el departamento así en principio, ¿no? Creo que hay algunas cuestiones que merecen trabajarse, ¿sí? En materia de gestión, como es la Ruta 51, el acceso a la aldea San Antonio, el acompañamiento a los intendentes, las gestiones que hacen de obra pública, simplemente desde acompañar como legislador, como presidente de bloque. A mí me gusta mucho la función pública. Dentro de todo esto lo que más me gusta es la obra pública. Trato de ayudarlo más con eso, pero después hacemos gestiones de distintos tipos. En la agenda legislativa, en lo personal tengo 2 o 3 proyectos, que bueno, ya los iremos dando a conocer. Cuando fui legislador de 2003 a 2007, presenté más de 50 proyectos y 14 se transformaron en ley. Digamos, eso fue digamos una buena marca, como se dice. El gobernador trazó prioridades para el ámbito legislativo, como mejorar la ley de narcomenudeo, que es un tema sí que yo lo padecí como intendente, sobre todo en Gualeguaychú, donde no hay justicia federal, no hay juego federal, que dependemos de Uruguay. Para tratar estos temas es uno de
de los inconvenientes, que no es todo, pero uno de los inconvenientes para resolver este tema. Una nueva ley de narcomenudeo que no sea objetada por la justicia federal, una legislación ambiental. En esto Gualeguaychú puede aportar mucho. Las ordenanzas que tenemos en nuestra ciudad son, digamos, de avanzada, y podemos hacer un aporte en materia legislativa, porque quiere una legislación ambiental acorde a estos tiempos para preservar recursos naturales y el estatus ambiental que tiene la provincia. La creación de un Consejo Económico Social, donde se debatan políticas públicas que tengan que ver con los sectores más vulnerables también. Una nueva ley de parques industriales. Creo que todo esto son materias que ha marcado el Poder Ejecutivo en la agenda legislativa y que a uno lo entusiasman en trabajar, ¿no? Hay algunos proyectos que también estamos trabajando, como reforma del Código Fiscal, por algunas inequidades que han quedado luego de la última reforma ya del año 2014. Y la última tiene que ver con un proyecto que está reflotando el senador Matiauda, con algo que compete a Gualeguaychú, y esto de que obviamente se amplíen, ¿no? Y que alcance a Gualeguaychú lo que es el excedente de Salto Grande. Siempre es un tema espinoso y sobre todo para el gobierno provincial. ¿Qué visión tenés de ese tema y si crees que puede ser factible? Y ojalá se pueda lograr. Pero yo debo serte franco a vos y con la gente que nos está escuchando. Va a haber una fuerte resistencia de los 8 departamentos que son hoy beneficiarios de la CAFE, que tienen su senador y que tienen su diputado y que no lo van a votar. Entonces lo que hay que hacer es muy prudente en generar expectativas de algo que después no se pueda plasmar. Porque si esos 8 senadores y los diputados de esos departamentos no lo votan, independientemente del partido que sea, no lo van a votar. Entonces hay que lograr los acuerdos antes de impulsar esto, hay que lograr los acuerdos, porque si no estamos frustrando una vez más esto. Yo creo que lo que hay que hacer hay que corregir, entonces lo he planteado yo, hay que corregir, sobre todo ahora que se pueden dar nuevas líneas de financiamiento y se está rediscutiendo algunas cuestiones de la coparticipación y demás a nivel nacional, que eso debe también rediscutirse a nivel provincial y se debe generar un fondo compensador de alguna manera para los otros departamentos que no están comprendidos por la CAFE, ¿no? Por la CAFE, por la regalía de Salto Grande. De alguna manera compensar esa parte. Que por otro lado, nosotros también, en honor a la verdad y a la honestidad, los perjuicios de una inundación no son los mismos en Gualeguaychú que en Concordia y Federación. Federación quedó aislada y Concordia tuvo 12.000 evacuados, ¿no? Y fue una triste noticia a nivel nacional. Entonces, nosotros también tenemos que tener una mirada solidaria hacia los otros entrerrianos. Déjame darte una última cortita y es, ¿estás extrañando la gestión? Digo, no es fácil, fuiste 8 años intendente, ¿cómo lo vas viviendo esa transición? Sí, se extraña un poco, pero a ver, yo ya sabía, desde hace 4 años sabía, ¿no?, que el 10 de diciembre del 2015 tenía que dejar ese trabajo. Así que en la vida las cosas son un poco más complejas cuando son imprevistas, ¿no? Esas noticias imprevistas son lo que a uno la desacomodan. Yo sabía, tenía fechas de vencimiento, mi mandato, bueno, y era mi obligación también prepararme para dejar ese trabajo y también prepararme para seguir con otro. A mí la legislatura, me gusta más el Ejecutivo, pero la legislatura también me gusta, es apasionante, se hace más política, se hace menos ejecutiva, es más política, y a mí me gusta y hay mucho que se puede hacer, así que sería ingrato de mi parte quejarme, ¿no? Juanjo, gracias por haber venido esta noche. No, gracias. Una pausa y Sabina charla con Gastón Irasusta.